Leí un libro de el cardenal Danielou que se llamaba justamente El escándalo de la verdad. Y cuando lo leí no me impresionó tanto como cuando lo releí. A veces pasan esas cosas. Uno relee ya en otras circunstancias o con mayor detenimiento, o también con más madurez, y le saca un jugo y un provecho a las lecturas que en principio no siempre se sacan. Y el primer jugo que le saqué a la relectura del libro de Monseñor Danielou es precisamente la valoración del título. La verdad es un escándalo. Hoy decir la verdad es un verdadero escándalo. Entonces vamos a ir por partes explicando un poco este tema con el criterio que utilizamos siempre. Yo hago una exposición, más o menos 45 minutos, 50 minutos, después hacemos un recreíto, que casi siempre sirve de ocasión para que la gente se fugue alegremente, y después les recreo con los sobrevivientes, adelante los que quedan, retocamos algunos temas y charlamos, preguntamos, contestamos, en fin, las cosas de siempre. Lo primero que les quiero explicar es en qué consiste la mentira, para poder valorar precisamente lo que es la verdad. Y para entender lo que es la mentira hay que partir de la olvidada base de que es un pecado. Mentir es un pecado. En el 8º mandamiento se prohíbe expresamente la mentira. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, que es donde aparece el texto del 8º mandamiento, el Señor nos exhorta no levantar falso testimonio ni contra el prójimo ni contra Dios. No mentirás. Este es el enunciado escueto del 8º mandamiento. No mentirás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo ni contra Dios. Y Santo Tomás de Aquino, cuando explica los mandamientos y llega al 8º, dice que se puede mentir de dos maneras, haciendo una primera simplificación. Se puede mentir en un proceso, es decir, en un continuum, en un conglomerado de situaciones. Pero también se puede mentir en una conversación corriente, en un solo punto o en un solo aspecto de ese proceso. No necesariamente en un continuum, sino también en una cuestión concreta, parcial. ¿Cómo se puede mentir en un proceso? Se puede mentir de tres maneras distintas: acusando falsamente, dando un antitestimonio o un testimonio falso, o sentenciando injustamente. Esta división, como todas las demás que hace Santo Tomás, es una división didáctica. En la práctica, cuando la mentira se da unitivamente. Por cierto que la mentira tiene un factor disgregador, pero cuando el hombre miente, no miente didácticamente, sino que miente como un todo. Lamentablemente miente de un modo orgánico. Pero, insistimos, desde el punto de vista criteriológico, se puede hacer y conviene hacer esta distinción. Se miente en un proceso cuando se acusa falsamente, cuando se da un antitestimonio o cuando se sentencia injustamente. Veamos cada una de estas tres posibilidades y qué dice la Sagrada Escritura a propósito de estas formas de mentira. ¿Quién es el que acusa falsamente? ¿En qué consiste la mentira de acusar falsamente? Calumniar a alguien, difamar, deshonrar o dejarse llevar por los chismes. Es una tarea ingrata toda esta. Es una tarea abominable, una tarea que aparece como aborrecible a los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra que con más abundancia se utiliza para descalificar este modo de mentira es la palabra aborrecible. ¿Cómo se puede mentir dando falso testimonio? Por ejemplo, aquellos que señalan homicidios donde no hubo homicidio, aquellos que señalan robos donde no hubo robo, o que señalan delitos donde no ha habido delitos. Todavía hoy, por ejemplo, se ataca a la Iglesia Católica por culpas que no cometió, por homicidios que no ejecutó, por robos o por delitos en líneas generales, de los cuales la Iglesia Católica no es responsable. Y bien, cada vez que se ataca a la Iglesia Católica con estos antitestimonios o contratestimonios, se está cometiendo este modo de mentira. Mentir
frente a un continuum, mentir frente a un proceso, mentir frente a un todo orgánico. El testigo falso, dice el libro de los Proverbios, no debe quedar impune, no puede quedar sin castigo. Si después de una escrupulosa investigación averiguasen que ha dicho mentira contra su hermano, le harán a él lo que él pensaba que se le hiciera a su hermano. Aquí aparece el criterio veterotestamentario del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. Cristo después rectifica esta normatividad que es más bien vindicativa, pero de cualquier manera queda en claro que a los ojos de Dios este modo de mentira también es aborrecible. Y así como decíamos que se puede dar un falso testimonio o que se puede acusar falsamente, decíamos que también se puede sentenciar injustamente, que son las tres modalidades que adopta la mentira cuando se miente en un proceso. La tercera modalidad es sentenciar injustamente. ¿Quién sentencia injustamente? Aquel juez que se deja llevar en los litigios por arbitrariedades, por malicias, por provechos, por intereses particulares, pero sobre todo aquel juez que viola no solamente la justicia, sino la equidad. La equidad es el adorno de la justicia. Aristóteles trata bellamente este tema precisamente en su tratado sobre la justicia, que forma parte de la Ética Nicómaco. Y Aristóteles enseña que no es suficiente con la aplicación de la fría ley. Es lo primero, es lo básico, es lo necesario. Pero sin embargo hay un momento en el que el juez tiene que aplicar por encima de la fría ley la misericordia, la benevolencia, la indulgencia. Y es allí cuando entra a jugar la perfección de la justicia, que es la equidad. La equidad es el exceso de la justicia, la perfección de la justicia, que en el lenguaje cristiano sería obra de la caridad, y que permite suplir lo que la ley a veces no tiene por ser precisamente demasiado fría, o demasiado severa, o demasiado implacable, pero suplir eso que la ley no tiene cuando las circunstancias y las personas involucradas así lo necesitan y así lo requieren. Ciertamente yo puedo detener a una persona que haya robado para comer y puedo aplicarle fría y calculadamente la ley de un modo implacable, conducirla a los tribunales, detenerla y mantenerla en prisión. Pero la equidad me permitiría advertir que por encima de ese texto de la ley positiva existe en este caso la posibilidad de aplicar un cierto grado de benevolencia o de indulgencia. Y a eso llamamos precisamente equidad. Hoy no existe la equidad, pero existe en cambio un vicio opuesto a esta virtud de la equidad que está a la orden del día y que es la lenidad. No hay castigo, no se castiga a nadie. Todo está permitido, todo está tolerado, en nombre de una falsa concepción de la justicia, en nombre de un emponzoñamiento de las leyes positivas y en nombre de una insuficiencia de las mismas leyes positivas. De manera tal que la mentira se enseñorea en la sociedad, no solamente porque hay un falso testimonio, como explicábamos recién siguiendo a Santo Tomás, no solamente porque hay una acusación falsa, sino también porque hay sentencias que son inicuas. ¿Por qué son famosos los jueces en la Argentina? ¿Por haberse robado un placar? ¿O por haberse dedicado a la vida sodomítica? ¿O por haberse ido de jolgorio con alguna meretriz ocasional? Pero no son famosos, como decía Aristóteles, porque por ellos habla la justicia, que brilla más que el lucero del alba, dice el filósofo. No son famosos nuestros jueces por sus sentencias, no hablan por sus sentencias, hablan por sus malas acciones, por sus coimas, por sus desafueros, por sus provechos particulares. Entonces, acá tenemos tres posibilidades de mentira gravísimas, que en su conjunto constituyen una unidad. Pero si ustedes recordarán el esquema inicial que hicimos,
Sosteníamos con Santo Tomás que se puede mentir ya no solamente en un proceso, sino también en la conversación corriente. Se puede mentir en la vida común, en la vida ordinaria, en la vida de todos los días. Y este pecado de la mentira engendra 5 clases de hombres, 5 clases de mentirosos. Están los detractores, están los que gustosamente escuchan a los detractores, los que se hacen eco de los detractores, los susurradores o chismosos, los que cuentan lo que han oído de terceros o de cuarto y lo dan por cierto y se hacen responsables de la verosimilitud y de la veracidad de la versión que han escuchado de tercera o cuarta mano. Los aduladores, el cuarto tipo de mentirosos que engendra este tipo de ficción, y los murmuradores, que también hoy en la Argentina y en nuestra sociedad en general son legión y están profesionalizados. Falta que estén agremiados, pero en rigor trabajan con sentido sindical. Contra todos estos tipos de mentirosos, la Sagrada Escritura ha dicho cosas terminantes. Y si yo les decía hace un rato que la palabra más utilizada en el Antiguo Testamento para calificar y para descalificar al primer grupo de mentirosos, a los que mienten en un proceso, es la palabra aborrecible, aquí, en el Antiguo Testamento también, la palabra que más se utiliza para calificar o para descalificar a estos 5 tipos humanos es la palabra repudiable. Son personajes repudiables. Veamos, por ejemplo, algunos textos. El que ocultamente habla mal no hace menos daño que la serpiente que muerde sin hacer ruido. El mentiroso es comparado con la serpiente. Concretamente el detractor es comparado con la serpiente. Por eso los detractores le son odiosos a Dios, dirá después San Pablo en el Nuevo Testamento. Pon a tus orejas una cerca de espinas y no des oído a la lengua malvada. Una sentencia del libro del Eclesiástico en contra de los chismosos, de los susurradores, de los murmuradores. El murmurador y el hombre de 2 lenguas es maldito, porque perturba a muchos que vivían en paz. Así como aparece la palabra repudiable, aparece la palabra maldición. Estos 5 tipos de mentirosos son malditos a los ojos de Dios. 6 cosas aborrece el Señor y otra más: el que siembra discordias entre hermanos. Y dice el salmista de los aduladores: pueblo mío, los que te llaman bienaventurados son los que te engañan. Por eso también en el libro de los Proverbios se vuelve a hablar en contra de los aduladores, en contra de aquellos que dicen lo que los otros quieren escuchar, pero que no es la verdad de ellos mismos. Y en el libro de los Proverbios se sentencia finalmente: guardaos de la murmuración, la cual nada aprovecha. Todas estas formas de mentira, tengan la calificación didáctica, insistimos, que tengan, son pecaminosas. Están todas dentro de la prohibición del 8º mandamiento. No están permitidas. Solamente la verdad tiene todos los derechos. La mentira no tiene ningún derecho. El engaño no tiene ningún derecho. En el Catecismo de San Pío X se hace una distinción, también de naturaleza tomista, que es una distinción casuística que yo quisiera explicarles a propósito de estas calificaciones de la mentira, para evitar precisamente confusiones. El Papa San Pío X dice que se puede hablar de una mentira jocosa, de una mentira oficiosa y de una mentira insidiosa o culposa. Y mientras que las 2 primeras pueden ser pecados veniales sin dejar de ser pecado, la tercera propiamente es la que constituye la naturaleza del pecado mortal de la mentira. Porque la mentira jocosa es aquella que se lleva a cabo con el propósito eutrapédico, con el propósito de divertirse. Si nosotros esta noche nos pusiéramos de común acuerdo de armar una mentira para reírnos un rato con alguien que llegara de visita subrepticiamente, no estaríamos cometiendo un pecado mortal.
estaríamos divirtiéndonos un rato y no tendría esa mentira ningún alcance, ninguna incidencia, ninguna trascendencia. Pero claro, también Santo Tomás enseña que un error pequeño al principio es grande al final, de modo que tampoco se puede aconsejar la mentira jocosa. Estos programas televisivos que abundan en nuestros días y cuya naturaleza consiste precisamente en reírse, no con el prójimo, sino del prójimo, estos programas televisivos lo que hacen es llevar la mentira jocosa hasta las últimas consecuencias. Y tanto la llevan hasta las últimas consecuencias que caen en ese error denunciado y combatido por Santo Tomás, que empieza siendo pequeño al principio, pero es grande al final. Por eso tampoco se puede recomendar la mentira jocosa como método, como sistema. Se puede tolerar, se puede permitir y puede ser grato en un momento determinado. No tenemos que ser en esto escrupulosos ni casuistas, pero tiene que tener un límite. La mentira oficiosa es aquella que ante determinadas circunstancias parecería lícito implementar, habida cuenta del auditorio o de las personas a las que la verdad va dirigida. Si nos invitan a dar, por ejemplo, una exposición, una conferencia sobre los obispos en una parroquia en donde no conocemos a quienes tenemos delante, pero sabemos que son personas sencillas, personas probas, personas modestas y honestas, por más que sea toda la verdad decirlo, no podremos en ese momento decir y contar y narrar con detalles las malicias de los obispos. Porque alguien podría decir, pero estoy diciendo la verdad, pero Santo Tomás enseña también que la verdad no se dice en el vacío, la verdad se dice ante un prójimo que la recibe. Entonces puede producir el efecto contrario, puede escandalizar. En ese caso, si yo omito decir esas cosas, si no las digo, si me callo la boca, estoy cometiendo esto que San Pío X califica como mentira oficiosa. No estoy diciendo la verdad entera, no estoy diciendo la verdad completa, no es un pecado mortal. Pero tampoco yo puedo recomendar por norma el callarme permanentemente la boca o el omitir en función del auditorio, porque entonces puedo caer y caigo en el vicio opuesto, que es por respeto humano, por prudencia carnal, nunca digo nada. Y nunca termino de decir las cosas, nunca termino de completar la verdad, porque pensando en que el auditorio puede malinterpretarlo o mal recibirlo, finalmente yo cerceno y mutilo y voy desechando verdades que son constitutivas, que son esenciales, y nunca llego por ese camino a la verdad completa, a la verdad total. Pero en cambio, siempre según este esquema del Papa San Pío X, la mentira insidiosa o la mentira culposa es aquella que sí constituye pecado mortal. Y dentro de esta mentira culposa o insidiosa están todas estas formas de mentira que hemos visto hasta ahora de la mano de Santo Tomás. ¿Por qué tanta insistencia en guardarse de la mentira? ¿Por qué tanto cuidado? ¿Por qué hay que tener tanto cuidado frente a la mentira? Yo diría que por 4 razones. En primer lugar, porque el mentiroso se hace hijo del demonio. El demonio es el padre de la mentira, dice Jesucristo. El que adopta el hábito de la mentira, termina siendo hijo del demonio. No confundamos la mentira aislada con el vicio de la mentira, porque tanto el vicio como la virtud, para que se constituyan como tales, necesitan la habitualidad. Si yo me porto bien un día, no soy virtuoso, pero si tengo el hábito de portarme bien, soy virtuoso. Si me porto mal un día, no soy un vicioso, pero si me porto mal todos los días, tengo el hábito de portarme mal. Entonces, el que tiene el hábito de mentir, el mentiroso habitual, el que ha logrado la triste habitualidad de la mentira, ese es hijo del demonio. Ese quiere ser hijo del demonio, ese quiere ser mantenido bajo la órbita del demonio porque es el que le alimenta con la paternidad la mentira hecha hábito. Por eso una cosa es, insisto, la mentira jocosa o la mentira oficiosa o la mentira eventual o circunstancial, que aquel que se va forjando en sí mismo un carácter mentiroso,
una personalidad mentirosa y finalmente miente por sistema. La segunda razón por la cual la mentira es aborrecible, repudiable y maldita es porque la mentira trae la disolución de la sociedad. Si los hombres no proclaman la verdad socialmente hablando, la convivencia se hace imposible. San Pablo dice en la carta a los Colosenses: no os engañéis los unos a los otros. ¿Cuál es la razón por la cual hoy la sociedad nuestra, por lo pronto, está tan fragmentada, tan atomizada? Nadie cree en nada, y nadie le cree a nadie. Esto ya es vox populi, ya es un lugar común decirlo. Hoy nadie cree en nadie, nadie cree en nada. Pero decir esto supone también medir la consecuencia social que esto tiene. Porque decir nadie cree en nadie, nadie cree en nada, supone diagnosticar un estado de disolución social. Y entonces, si yo no creo en nadie, si yo no creo en nada, ¿cuál es el vínculo unitivo que me mantiene? ¿Cuál es la causa formal de la sociedad? ¿Dónde estoy parado yo? ¿A quién apuesto? ¿En quién deposito mi confianza? Todo hombre en principio es un lobo para el hombre, todo hombre en principio es desconfiable, es sospechoso. Es decir, la segunda razón por la cual la mentira es absolutamente desaconsejable es una razón ya no teológica, que es la primera, sino sociológica. La sociedad se fragmenta, se disuelve, se envilece y termina perdiendo cohesión. La tercera razón es porque el mentiroso pierde su fama. El que acostumbra a mentir, finalmente es un hombre que no es creído aunque diga la verdad. Por eso que Santo Tomás insiste: importa la verdad y no quien la dice. Pero en la mayoría de nuestras sociedades, como consecuencia de la mentira sistemática y organizada, prevalece lo que se da a llamar el argumento ad hominem. Entonces, un día aparece el presidente de la nación y dice que 2 más 2 es 4, pero como lo dice él, no lo creemos, nadie le cree. ¿Y porque cómo va a decir una verdad este hombre? O sea, estamos tan acostumbrados a que la mentira sea la habitualidad, sea la norma, que aunque ese hombre, el mentiroso por naturaleza, el mentiroso por hábito, aparezca diciendo que 2 más 2 es 4, nadie le cree. Bueno, pero esto tampoco es bueno que suceda. O sea, tiene consecuencias también esto. Tiene consecuencias de orden ético, consecuencias de orden moral, que yo no le crea a nadie, que no le crea a nadie nada. Porque entonces el mentiroso está bien, el mentiroso pierde la fama. Pero no solamente el mentiroso pierde la fama. La repercusión de la pérdida de la fama del mentiroso es que la verdad ya no se sostiene. Y prevalece la argumentación ad hominem. Se tiene en principio en cuenta más el hombre que la verdad que ese hombre proclama o la mentira que ese hombre proclama. Porque con la mentira pasa lo mismo. Hay personas que son popularmente exitosas, se pasan todo el tiempo diciendo mentiras, pero son tomadas como verdades, porque ¿cómo me va a mentir si lo dice fulano que es tan simpático, es tan exitoso, es tan famoso, tiene tan buena cara, o está tan de moda? Entonces las peores barbaridades, las peores locuras, las dicen permanentemente, nadie las distingue, nadie las discrimina, nadie las pasa por la criba de la razón, son asumidas en bloque simplemente porque quien las dice es un hombre socialmente exitoso. Pero insisto, cuando por encima de la verdad está el argumento llamado ad hominem, es decir, en relación con el hombre que emite el argumento, la sociedad también sufre, padece y se fragmenta. Y la cuarta razón por la cual la mentira es desaconsejable, ya no de orden teológico, sociológico o ético, sino de orden salvífico, digamos, es porque el mentiroso mata su alma. En el libro de la sabiduría se lee: la boca mentirosa da muerte al alma. Mi boca dice la verdad, pues aborrezco los labios impíos. Todo esto debemos saberlo nosotros en general. Deben saberlo los sacerdotes, los obispos, los funcionarios, los maestros. Pero hay algo que no podemos dejar de señalar. Mentir en las cosas que definen la fe y que hacen a las definiciones esenciales de nuestra fe es mucho más grave que otras materias de mentira. Porque mentir sobre una estadística, mentir sobre un guarismo electoral, por supuesto es grave porque es mentira, pero la corrupción, de lo mejor, es la peor de todas las corrupciones.
Entonces, más grave que falsificar una encuesta electoral es adulterar la fe. Cuando el profeta Isaías se pregunta, ¿de quién os burláis? Cuidado que Dios no se deja burlar, ¿de quién os burláis? Y el apóstol San Pedro después, sobre la base de esta reflexión de Isaías, va a decir algo. Habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán sectas de perdición. Por eso, el que se apoya en la mentira se alimenta de viento, que es también un concepto que aparece en el Antiguo Testamento. Estas son las principales razones por las cuales no debemos mentir. Razones teológicas, razones sociales o sociológicas, razones éticas, razones morales y razones personales, privadas, que hacen a la búsqueda de nuestra salvación. Si buscamos nuestra salvación, no debemos mentir. Pero que quede esta conclusión, por lo menos provisoriamente limpio, que si bien la mentira es mentira y no tiene ningún derecho, hay grados, hay matices, y es muchísimo más grave mentir sobre cuestiones de fe, mentir sobre todo aquello que atañe a lo divino, a lo sobrenatural, que mentir sobre cuestiones humanas. Ahora sí, entonces, podemos ir a la segunda parte y empezar a explicar en qué consiste la verdad. La verdad, en principio, consta de tres cosas. La verdad es un bien de derecho común, esto es lo primero que tenemos que saber. La primera categorización de la verdad es esta. La verdad es un bien que pertenece al derecho común, porque la verdad es el alimento de la inteligencia de todos los hombres sanos, así como la bondad es el alimento del corazón de todo hombre sano. Todo hombre sano quiere tener un corazón bueno, o se distingue porque tiene un corazón bueno. Toda inteligencia sana, toda inteligencia naturalmente intacta, quiere disponer de la verdad, quiere cultivar la verdad y quiere ejercitar la verdad. Entonces se puede decir también en términos filosóficos que la verdad es un bien de derecho común, es un bien que a todos pertenece. Decir que lo que es y que lo que no es, reafirmar permanentemente el principio de identidad, sí, sí, no, no, pan, pan, vino, vino, eso tan fundamental, tan elemental, eso es un bien de derecho común, es un patrimonio de derecho común. En segundo lugar, la verdad es un bien de la sociedad, porque es el fundamento de los pactos, es el fundamento de las relaciones, es el fundamento de la concordia. Si no hay verdad, hay discordia. Si no hay verdad, no hay fidelidad recíproca. Si no hay verdad en una familia, si no hay verdad en una empresa, si no hay verdad en una corporación, si no hay verdad en una escuela, si no hay verdad en una universidad, en un cuartel, en una parroquia. ¿Qué pasa cuando no existen verdades en estos sitios llamados naturalmente a ser refugio de la verdad? El bien social desaparece y automáticamente esas instituciones se transforman en causas deficientes, en agentes del mal. Si yo suprimo la verdad, no puedo tener paz, porque el fundamento de la paz verdadera, de la paz auténtica y de la paz duradera es la verdad. Es la verdad, así como es la justicia. En un mundo de fraudes, en un mundo de recelos, en un mundo de ficciones, en un mundo de engaños recíprocos, no puede haber paz, simplemente porque no hay verdad. Al no haber verdad hay desconfianza constante y permanente. Entonces la verdad es un bien de derecho común, en primer lugar. Y en segundo lugar, la verdad es un bien de la sociedad toda. Pero en tercer lugar, y esto es lo más importante, la verdad es un bien de Dios, porque Dios es definido como la verdad. Cuando Cristo se define a sí mismo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El que niega la verdad niega a Cristo. Mi boca dice la verdad, pues aborrezco los labios impíos. Y otra vez aquí podríamos citar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Cómo es llamado Dios en el Antiguo Testamento? Dios es fuente de toda verdad, su palabra es verdad, su ley es verdad. Dios es el veraz, es otro de los nombres con los que se lo llama Dios. En el libro del Salterio, en el Salterio se dice tu verdad de edad en edad. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo vuelve otra vez a insistir en que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el hombre está obligado a honrar la verdad, está obligado a testimoniar la verdad,
está obligado a dar oportuna e inoportunamente crédito de que la verdad existe y de que la verdad necesita imponerse por encima de todas las formas malditas y aborrecibles de la mentira y del engaño. Esto supone en la práctica que si la verdad, como decíamos, es por un lado un bien de derecho común, un bien social y un bien de Dios, todo hombre sano, toda inteligencia sana, debe rechazar la duplicidad, debe rechazar la ambigüedad, debe rechazar la hipocresía, porque son los tres grandes pecados que conspiran contra estas tres formas de definir la verdad que hemos dado recién en sintetizar. No se puede caer ni en la duplicidad, ni en la ambigüedad, ni en la hipocresía, lo que filosóficamente se llama la anfibología, no decir nunca la verdad, tampoco mentir del todo, oscilar permanentemente en esa zona límite, mixta, híbrida, en donde las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. ¿Y cuántos hoy son los que se manejan políticamente de este modo, en todos los órdenes, y cuántos son los que además hacen escuela de la ambigüedad, de la simulación, de la hipocresía, de la anfibología, que es un maligno arte, aquel que el padre Castellani definía sarcásticamente diciendo: no dice nunca la verdad ni miente la diplomacia vaticana en Roma, porque tiene un poquito de serpiente y otro poquito de paloma. Es decir, está siempre acomodando las cosas de manera tal que no sea necesario decir la verdad, no sea necesario. Que tal vez sea hoy, en nuestros días, el peor modo de ser mentiroso. El de esos que no creen necesario nunca decir toda la verdad. Es más cómodo y es suficiente con algún retazo parcial de la verdad. Veamos entonces qué dice al respecto el Papa Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, la encíclica Fe y Razón, que es una encíclica precisamente dedicada a este tema de la verdad y, como el Papa la llama, la diaconía de la verdad, o sea, el servicio a la verdad, el diaconado de la verdad. La verdad, por un lado, ofrece un servicio y por otro lado, nosotros hemos de ofrecerle un servicio a la verdad. Lo primero que hay que saber entonces es que en tanto virtud, la veracidad también es hija de un justo medio. Si toda virtud necesita el equilibrio moral del justo medio, también la virtud de la veracidad. ¿En qué justo medio se ubica la veracidad? Entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Santo Tomás dice en la Suma: un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Pero cuidado, recién lo decíamos, un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad, la proclamación de la verdad. Pero tiene que haber un justo medio, que es la puntería moral, entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Porque hay cosas que por delicadeza o por pudor no se pueden decir o no se deben decir, o por lo menos no se deben decir públicamente, o por lo menos no se puede decir públicamente después de haberlas dicho privadamente a aquel que está en el error y que debe ser corregido. Pero fíjese qué paradoja. En nuestros días, que es, como decíamos, una época de mentira organizada, la única vez que se cae en la veracidad es cuando se es veraz por exceso. Es decir, cuando se violan todos los secretos y todos los pudores. Yo diría que la sociedad moderna, precisamente, no tiene puntería moral, entre otras cosas, porque no sabe guardar un misterio, no sabe conservar un velo, no sabe ser pudorosa, no sabe preservar aquello que debe permanecer oculto. Y entonces, con la excusa de la sinceridad total, termina pecando contra la virtud de la veracidad por exceso. Por exceso. Es decir, no hay secretos, no hay misterios, no hay pudores, no hay custodias, no hay resguardo. Pero simultáneamente, paralelamente, cae en el vicio de la mentira con todas las formas y con todas las modalidades malditas y aborrecibles que decíamos antes.
Entonces, ¿qué propone el Papa? En primer lugar, que la veracidad vuelva a ser una virtud que forme parte de la virtud de la justicia. Les había traído aquí, por si hay tiempo y en todo caso lo comentáramos más detenidamente, un cuadro que contiene las virtudes conexas con la virtud de la justicia. Es muy interesante, porque la justicia, en tanto virtud cardinal, tiene varios tipos y clases de virtudes que se conectan con ella. Por ejemplo, las virtudes de veneración, las virtudes de honestidad, las virtudes de civilidad. En todo caso, después volvemos sobre este cuadro para no distraernos ahora. Pero lo que les quiero decir, en relación con lo que plantea el Papa en la Fides Ratio, es que la primera conclusión a la que hay que arribar es que la veracidad tiene que volver a ser aquella virtud ligada a la justicia por los bienes de honestidad. Porque la veracidad es decir no al fariseísmo, es decir no a todo intento de comulgar con las dobleces en la vida. La veracidad, en definitiva, es parte de la honestidad. Si somos veraces, somos honestos. Y si somos veraces y si somos honestos, somos justos. Ejercitamos y practicamos la virtud de la justicia. Esto es lo que el Papa quiere que saquemos como primera conclusión en este análisis que él hace de la verdad. Rechazar, por consiguiente, todas las formas de ofensa a la verdad. La violación de la palabra, el perjurio, el juicio temerario, la maledicencia, el deshonor, el falso halago, la jactancia, la vanidad, la falta de decoro, la falta de discreción, la falta de buen gusto, la falta de caridad. Todos males que no hace falta que yo lo diga, están a la vista. Pero la encíclica es larga, no la vamos a comentar toda, pero sí algunos párrafos fundamentales. Dice el Papa que existen principios universales de alcance racional, es decir, que el hombre puede conocer racionalmente a través de la recta razón, y que esos principios racionales que el hombre puede descubrir a través de la recta razón, precisamente, están por encima de las dudas. La segunda conclusión sería esta: no reivindicar el derecho a la duda, porque por encima del derecho a la duda está el deber de proclamar la verdad. Y sin embargo, hoy, el mundo, y el mundo filosófico en particular, razona de un modo exactamente inverso. Primero es la duda, primero es la búsqueda por la búsqueda misma, sin meta, sin norte, sin fin, y nunca se llega a la verdad. ¿Por qué motivos? Dice el Papa. Enumera los motivos. Por el agnosticismo, por el relativismo y por un pluralismo indiferenciado, y les pediría que esto lo recuerden, es muy importante este juicio del Papa, por un pluralismo indiferenciado basado en el convencimiento de que todas las posiciones son igualmente válidas. Y bien, dice el Papa, no podemos conformarnos ni con el agnosticismo, ni con el relativismo, ni con el derecho a la duda, ni con este pluralismo indiferenciado, ni con reducirlo todo a opinión, ni con las verdades provisorias o parciales. Hay que testimoniar la verdad divina y católica. Y termina diciendo el Papa en este punto, en este apartado: la verdad no es el resultado del consenso, sino de la adecuación del intelecto a la realidad objetiva. Existe entonces un camino para que el hombre pueda conocer la verdad. Existe una capacidad racional en el hombre para que el hombre pueda conocer la verdad. Y por lo tanto, si el hombre puede conocer la verdad, no tiene por qué conformarse con las dudas, con las vacilaciones, ni tiene por qué reivindicar el papel o el derecho de la duda por encima del papel o el derecho de la verdad. Hay otros obstáculos para la captación de la verdad que también son enunciados aquí por el Santo Padre y que merecerían ser leídos brevemente. Obstaculizan la verdad el eclecticismo, el modernismo, el cientificismo, el pragmatismo, el nihilismo, y aquí también les vuelvo a pedir que escuchen este concepto pontificio. Dice el Papa:
Un concepto de democracia que no contempla la referencia a fundamentos de orden axiológico y por tanto inmutables. La admisibilidad o no de un determinado comportamiento se decide con el voto de la mayoría. Esto es clarísimo, pero desdichadamente no tenido en cuenta por nadie, empezando por los primeros que deberían oír la voz del Papa, que son los obispos. Es decir, el Papa está diciéndonos que la duda no tiene derechos, que la verdad tiene derechos, que además existe un deber de decir la verdad, que la verdad es una diaconía, la verdad es un servicio, esa es la palabra que el Papa usa, y que al mismo tiempo debemos prestar un servicio nosotros a la verdad, convirtiéndonos en servidores de la verdad. Después enuncia minuciosamente cuáles son los enemigos de la verdad. Y este enunciado es exhaustivo y es completo: agnosticismo, relativismo, pluralismo, modernismo, cientificismo, eclecticismo, e incluye este concepto de democracia, que es el que prevalece en nuestros días, concepto de democracia para el cual lo verdadero es lo que surge del consenso, es lo que surge de la cantidad. Y bien, este concepto de democracia está expresamente repudiado y maldecido. Y sin embargo, perdónenme que insistan, es el único concepto de democracia que se maneja en nuestros días y que manejan los católicos, en contradicción con el magisterio pontificio, que ha declarado no solamente en esta encíclica, sino en otras, en la Centesimus Annus, por ejemplo, que después de la caída del muro, después de la caída formal del comunismo, dice el Papa, el mayor mal que constituye al mismo tiempo la mayor amenaza y el mayor peligro, dice el Papa, es la alianza entre la democracia y el relativismo ético. Este es el mayor peligro y la mayor amenaza. Hagamos entonces una síntesis de lo que llevamos dicho. Hemos hablado de la mentira, ¿se acuerdan? Y hablamos del valor de la verdad. Ahora entonces podríamos ir a la tercera parte de esta pequeña exposición, que sería la siguiente: ¿por qué la verdad escandaliza? ¿Y quiénes son los que se escandalizan de la verdad? ¿Y cuáles son los motivos, cuáles son las razones por las cuales la verdad escandaliza? La verdad es molesta, y los testigos de la verdad siempre son incómodos, siempre son fastidiosos, irritan. A un mundo constituido por hábiles, y por escépticos, y por agnósticos, y por relativistas, a un mundo así constituido, así conformado, los testigos de la verdad les resultan incómodos, les resultan molestos, y si pudieran se deshacerían de los testigos de la verdad. Sobre todo los poderosos de la tierra y los dueños del dinero, que son los que manejan de un modo organizado la mentira, si ellos pudieran, harían desaparecer de la faz de la tierra hasta los más sencillos testigos de la verdad, porque la verdad les molesta. Ahora, claro, estos ataques a la verdad y estos escándalos ante la verdad han hecho mella en la sociedad, han hecho mella en nosotros, y parecería que la principal y más triste consecuencia de esta lucha contra la verdad y a favor de la mentira es que las inteligencias hoy en general se proclaman vencidas. Es decir, ya nadie se atreve a decir esto es la verdad, esta es la verdad. Todo el mundo particulariza, subjetiviza y se ataja de entrada diciendo que lo que está diciendo es nada más que su opinión, su punto de vista. La verdad ha quedado como reducida a la intimidad, a la interioridad, como si fuera un secreto que no se puede expresar y que no se debe traducir. Nada más enfermo que la inteligencia hoy y nada menos amado que la verdad. Por eso hablamos del escándalo de la verdad, porque la inteligencia que ama la verdad suscita escándalos. Y los hombres que se enamoran de la verdad y que luchan por la verdad son despreciados por el mundo y escandalizan al mundo. Vamos a ver cuáles son las causas. Las causas de que esto suceda las hemos numerado para facilitar la comprensión y las hemos agrupado. La primera causa es el racionalismo con todas sus variantes, porque la naturaleza del racionalismo consiste en creer
que la negación del dogma y la negación de lo dogmático es la vida de la razón. En la medida en que el hombre niega lo dogmático, afianza su razón. Entonces, se crea una posición endiabladamente dialéctica. Fe contra razón, razón contra fe. Dogma, certeza, absolutismo, contra duda, vacilación, búsqueda. Y se opta siempre por el mal término. Es preferible la duda, la vacilación, la búsqueda, la opinión, a la certeza, a la verdad absoluta, a la unicidad, a los términos inequívocos. Y de esa manera están convencidos los racionalistas que hacen ciencia. Leopoldo Marechal dice que esto no es ciencia, es el turismo de la duda. Y tiene razón. Los científicos modernos son turistas de la duda. Ellos reemplazan la noción de verdad por la noción de aproximación. Es como si yo tomara un taxi y le dijera, mire, voy hasta Timoteo Gordillo y Rivadavia, o lo más cerca que me pudiera dejar. Nadie tomaría un taxi en un día de lluvia y le diría, o lo más cerca que me puede dejar. Y estamos hablando de tomar un taxi y de ir a un sitio. ¿Con cuánta más razón entonces habría que hacer esto con la verdad?